La historia de Judas Macabeo y de sus hermanos, la purificación del más grande templo, la dedicación del altar y las guerras contra Antíoco Epífanes y su hijo Eupator, y las manifestaciones celestiales en favor de los que combatieron viril y gloriosamente por el judaísmo, de suerte que, aun siendo pocos, saquearon toda la región, ahuyentaron las hordas bárbaras, recuperaron el templo famoso en todo el mundo, liberaron la ciudad y restablecieron las leyes que estaban a punto de ser abolidas, pues el Señor se mostró propicio hacia ellos con toda benignidad. Todo esto expuesto en 5 libros por Jasón de Cirene, intentaremos nosotros compendiarlo en uno solo. Porque al considerar la marea de números y la dificultad existente por la amplitud de la materia, para los que quieren sumergirse en los relatos de la historia, nos hemos preocupado por ofrecer algún atractivo a los que desean leer, facilidad a los que gustan retenerlo de memoria y utilidad a cualquiera que lo lea. Para nosotros que nos hemos encargado de la fatigosa labor de este resumen, no es fácil la tarea, sino de sudores y desvelos, como tampoco al que prepara un banquete y busca el provecho de los demás le resulta esto cómodo. Sin embargo, esperando la gratitud de muchos, soportamos con gusto esta fatiga, dejando al historiador la tarea de precisar cada suceso y esforzándonos por seguir las normas de un resumen. Pues así como el arquitecto de una casa nueva corresponde la preocupación por la estructura entera, y en cambio al encargado de la engáustica y pinturas el cuidado de lo necesario para la decoración, lo mismo me parece de nosotros. Profundizar, revolver las cuestiones y examinar punto por punto corresponde al que compone la historia, pero buscar concisión al exponer y renunciar a tratar el asunto de forma exhaustiva debe concederse al divulgador. Comencemos, por tanto, desde ahora la narración, después de haber abundado tanto en los preliminares, pues sería absurdo abundar en lo que antecede a la historia y ser breve en la historia misma. Del libro segundo de los Macabeos, capítulo 2, versículos del 19 al 32. ¿Qué acabamos de escuchar y de leer, hermanos? Si estuvimos atentos, el autor del libro segundo de los Macabeos, o los autores del libro segundo de los Macabeos, nos acaban de presentar este segundo libro de los Macabeos. Se pusieron en la tarea de recopilar todas las historias sobre lo que pasó en Judea mientras los griegos estaban dominando, y juiciosamente han armado un resumen que le compartirán a los judíos de Egipto del siglo II para que su memoria histórica no se olvide. Y nos terminan diciendo, pongan cuidado porque vamos a empezar a contarles todo lo que nos acordamos que sucedió. Hermanos, el libro segundo de los Macabeos es, como nos acaba de decir aquí el autor en este mismo fragmento, un intento de resumir algunas historias que ellos recuerdan sucedieron en Judea cuando los griegos llegaron y trataron de exterminar el judaísmo, y cómo los hermanos macabeos lucharon por salvaguardar el judaísmo y purificar el templo y reconstruir lo que los griegos habían destruido. Eso es lo que nos va a contar el libro segundo de los Macabeos. Es como si nos lo contaran otros distintos a los que escribieron el primer libro de Macabeos. Cuando presentamos estos dos textos, veíamos cómo el primer libro de los Macabeos fue escrito después, pero se esforzaron por contarnos más sucesos. Mientras que el segundo libro de los Macabeos, este que hoy estamos leyendo, fue escrito primero que el primero, en el que trataron de contarnos quizás no tantos sucesos, pero sí descubrir unos detalles que veían importantes, mantuvieran vivos en su memoria. En otras palabras, hemos leído hoy la introducción al libro segundo de los Macabeos. ¿Cómo, Alexander? Pero si ya habíamos leído 2 cartas, que la primera carta y que la segunda carta. Ahí está el desorden humano de quienes recopilaron todos los textos y fragmentos para armar este segundo libro de los Macabeos. Hermanos,
Palabras más, palabras menos, el fragmento de hoy nos ha contado cómo los autores se han esforzado para recopilar tradiciones, armar un libro a manera de resumen y enviar ese libro a los judíos que están fuera de Palestina para que no se les olvide su historia. Punto. Se me viene aquí a la mente la pregunta: ¿hemos hecho nosotros con nuestra vida el ejercicio de leerla como una historia que no debe terminar mal? ¿Hemos hecho memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros? Así como aquí el autor o los autores del segundo libro de los Macabeos nos dicen: miren, nosotros hemos recordado todas las cosas que Dios hizo en el tiempo en el que los griegos profanaron esta tierra y el templo. ¿Hemos hecho nosotros memoria gloriosa y repuntado en nuestra vida de aquellos instantes en los que Dios nos ha bendecido, o de aquellos instantes en los que nosotros nos hemos equivocado y la hemos embarrado, no tanto para culparnos, sino para no volverlos a cometer? Hermanos, este fragmento que hoy leímos nos ha mostrado así, es como si nos hubiera abierto las cortinas de par en par a todo lo que ha hecho a lo largo de su historia el pueblo judío, el pueblo de Israel. Todo lo que hemos leído hasta el momento nos ha mostrado cómo los judíos vuelven y recuerdan su pasado, y vuelven y recuerdan su pasado, y vuelven y lo recuerdan, y en ese constante recordarlo es que se han escrito los libros históricos de la Biblia, específicamente estos que hemos leído del Antiguo Testamento, todos los textos históricos: Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías, Esther y ahora Macabeos. Todos estos textos son el intento del pueblo de Israel porque el ejercicio de estar constantemente recordando se mantenga vivo. Y alguien dirá: pero ¿para qué tanta recordadera? Hermanos, para no olvidar quiénes somos, para no olvidar a qué estamos llamados y por quién hemos sido llamados y creados. Y para nunca olvidar que cuando nos hemos olvidado de eso, la hemos embarrado terriblemente. Y podemos llegar incluso a desaparecer, como estuvo a punto de pasarle al pueblo judío cuando fue invadido, destruido y llevado cautivo por Babilonia. O como cuando se dejó convencer de los griegos y casi que se pasa a la religiosidad griega olvidándose del Dios de Abraham, aquel de quien nos ha hablado Cristo nuestro Señor y a quien nos ha mostrado y revelado Cristo nuestro Señor. Hagamos el ejercicio de no olvidar que nosotros vinimos a este mundo no para quedarnos aquí en las cosas de este mundo y ya, sino para llegar a la presencia eterna de Dios, para trascender y dejar huella de bien, para convertirnos y vivir como realmente hijos de Dios, o como decíamos en la reflexión del fragmento anterior, como templos de Dios. No olvidemos que nuestra vida tiene un sentido salvífico, y no es el aquí y el ahora, no es el hedonismo de este mundo que nos dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos, pasémosla rico, vayamos, divirtámonos, hagamos y deshagamos, experimentemos el placer y el pecado y todo lo que podamos porque nuestra vida es esta. No, eso no es el sentido de la vida para el creyente. El sentido de nuestra vida está allá, en la eternidad, apunta al cielo. Ay Dios, no sé si se den cuenta de lo que yo estoy experimentando en este instante, y es que nos hemos olvidado tanto de eso, que cuando se menciona al cielo, parece que se hablara como de un cuentico de hadas. ¿Hasta dónde perdimos ya el horizonte? Pidámosle a Dios hoy, hermanos, que nos conceda la gracia de tener viva la memoria de nuestra existencia, el sentido de nuestra existencia, la razón de ser de nuestra existencia, en todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros, pero también en aquello malo que nosotros hemos hecho delante de Dios, lejos de Dios, para no volver a cometerlo, para no olvidar, para aferrarnos a lo bueno y distanciarnos de lo no tan bueno. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.